cosas del apagón. Hay dos cosas fundamentalmente que quiero tocar del apagón, porque, ah, primero, estoy hasta el gorro, pero hasta el gorro de los listos que se creen originales, que dicen, oh, ¿ya viste cómo se puede vivir sin móviles? Ay, porque la dependencia que tenemos de los móviles. En serio. Primero que nada es una obviedad antigua. Segundo, sí, dependemos de los móviles. Por suerte. Claro que sí. Tengo teléfono, cámara, notas, correo electrónico, eh, 20,000 cosas. La aplicación del gimnasio, la aplicación de las entradas de Fito. La- yo tengo todo en un trozo de tecnología de este tamaño. ¿Qué tiene de malo? Es buenísimo. Ay, dependemos del tractor. Sí. Ay, dependemos del arado. Son luditas, y ni siquiera son luditas sinceros, porque estos rollos contra los móviles, que ahora se oyeron después del apagón tanto, ay, claro, la gente salió a la calle a jugar al mus en las terrazas, donde ya no había cerveza fría, porque no había móviles, no imbécil, porque no están trabajando, porque no están, la oficina la cerraron y se salieron. Y era cuando sale de la oficina, se va a jugar al mus a la terraza. Pero eso no quiere decir que sea por los móviles, sos animales. Esas son las ganas de ensuciar la tecnología y el miedo a que la tecnología sea algo impuro. Entonces siempre va a ser mala la tecnología. Y lo vemos, la inteligencia artificial va a acabar con todos nosotros y los móviles son malísimos y la televisión era lo peor del mundo, los videojuegos, el cine y los telares a vapor, ¿no? Que fue lo que inició la revolución supuestamente de Ned Ludd y los luditas en contra del progreso. En vez de adaptarte al progreso, en vez de decir, ¿cuánto daño me puede hacer el teléfono y cuántos beneficios me aporta? Por, por Scrooge que seas, Scrooge es el amargado del cuento de Navidad de Oscar Wilde, por cenizo que seas, los peligros y los daños que puede traer una tecnología nueva como la del smartphone son minúsculos comparados con todos los beneficios que trae. Es que la balanza es así. Que tú te das cuenta cuántas personas se han salvado porque pueden llamar por teléfono en condiciones para que los ayuden, porque hubo un accidente, porque tienen un ataque cardíaco, porque se despeñaron, porque en las avalanchas, cuando había que buscar gente, que yo estoy en Socorro Alpino de México, y no, bueno, no había avalanchas en el Popocatépetl, por supuesto, pero lo sabíamos que cuando había avalanchas, encontrar a la gente que está viva en una bolsa de aire dentro de la nieve es dificilísimo, porque con el teléfono, hasta cuando se apaga el teléfono lo puedes encontrar. Los beneficios son tan inmensos que ponerse a hablar contra eso es de tontos y sobre todo usar como pretexto el apagón. Si efectivamente al cabo de un rato, eh, porque además nuestro conocimiento de lo que pasó fue ampliándose como las ondas de un estanque. Entonces, pues, estamos en casa, se va la luz, uy, se fue la luz, ve, están los breakers, los cortocircuitos, no, están todos, entonces fue el edificio, sí, el edificio está sin luz, bueno, entonces yo dije, voy a sacar al perro, saco al perro y me entero que el barrio está sin luz. Y ya como a los 20 minutos de estar paseando al perro, veo el móvil y me entero de que toda la ciudad está sin luz. Y poco después me entero que toda España está sin luz. Pues dices, esto está muy grande. Ya cuando dijo toda España está sin luz, dijiste, pues a ver, empiezas no gastar mucho la batería del móvil, no abran la nevera, el congelador, la nevera, el refrigerador, el frigorífico, para conservar el frío. Hay que prepararnos a ver cómo podemos tener luz en la noche. Tenemos linternas, tenemos baterías suficientes, ¿vale? Y así. Pero no fue un asombro enorme
pero al mismo tiempo, yo por lo menos sabía perfectamente que esto se iba a resolver. Que en un día, quizás en 3, en 4. Los grandes apagones tardan a veces hasta 3, 4 días. Bueno, pues te defiendes como sea. Pues no te vas a morir. Los hospitales tienen equipo de generación eléctrica. Nadie murió en el quirófano por falta de electricidad y cosas por el estilo. Eh, Te das cuenta que estás viviendo algo histórico y al mismo tiempo no lo parece porque no hay nada especial. Pero al cabo de una hora, hora y media, empiezan a fallar ya las redes sociales. Y la gente dice, ¿por qué el apagón de datos? Mira, porque los teléfonos celulares se comunican a través de celdillas, células, que tienen una antena en medio. Cada antena se comunica con la de junto. Eso es lo que permite que no tengas que tener un transmisor de enorme potencia para hablar por el móvil, sino que solo se comunica con la antena más cercana y esa antena reenvía a otra antena y va reenviando a otras antenas hasta llegar a tu tía emerenciana, a quien le quieres preguntar la receta de las alcachofas rellenas. Pero si se va la luz, las antenas tienen batería, la batería se agota y punto. ¿Cómo se acabó Internet? Si es que mira, los servidores de Internet funcionan con electricidad, puedes tener unidades electrógenas, pero al cabo del tiempo no son suficientes o tienes baterías. Pero la gente, sobre todo, lo más molesto fue el ejercicio de una oposición en la cual todo se hizo mal. No hubo una sola tragedia que lamentar, no hubo una sola persona que muriera por el apagón. Bomberos se portaron maravillosos, policía estuvo todas las policías, además, las locales, las regionales, las nacionales, la Guardia Civil, estuvieron en su lugar, estuvieron haciendo bien las cosas, sacando gente de los ascensores, sobre todo, o gente que se metió 8 horas en un tren, en un túnel, y ni modo, ¿no? Pero se sobrevive. Juan Manuel Serrat quedó 3 horas o 4 atorado en un tren. Pero lo que más me horrorizó fue la oposición que luego se hizo. Te voy a poner ejemplos. Los nazis de Vox. ¿Por qué no quiere Pedro Sánchez decirnos realmente qué pasó? Ese es como el que me pregunta a mí por qué le tengo tanto en contra de la filosofía. Si tú estás presuponiendo que sabe lo que realmente pasó y no te lo quiere decir. ¿En qué datos te apoyas? Por supuesto, en ninguno. Están haciendo la oposición golpista, no la oposición que merece España. O sea que obviamente yo lo decía en un vídeo que lancé sobre el tema. Hombre, ¿merece España tener una posición de derecha? Sí, todo gobierno tiene que estar bajo control y bajo vigilancia y bajo críticas del mundo a su alrededor. Y ninguno es perfecto. Pero golpear y golpear, hicieron todo mal. ¿Por qué? Si está todo bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no nos dan la información? Porque no la hay. Si alguna vez que hubo un apagón, no me acuerdo en dónde, tardaron 6 semanas en decir qué fue lo que había pasado. Un apagón que afecta a toda la península ibérica y el sur de Francia. Para empezar a echarle la culpa al presidente del gobierno de España, pues es como, ¿por qué él, no? Y él fue y bajó el interruptor. Y segundo, porque la información te la tienen que dar los expertos, ¿no? O sea, él te puede informar sobre las acciones del Comité de Crisis, el Comité de Seguridad Nacional, de bomberos, de cómo Red Eléctrica estuvo trabajando para recuperar el fluido eléctrico en todos lados. Yo estuve alrededor de 8 horas sin luz nada más. Pero la insidia, la malevolencia, el intento de causar entre la población miedo y desconfianza, me parece de lo más bajuno. Eso no es hacer oposición. Eso directamente es hacer golpismo. Y luego no ha faltado los idiotas. Y uno de ellos, lo decía yo en un video que saqué al respecto, Antonio Maestre, que es un periodista de izquierda. Es de izquierda según me conviene. No, de izquierda, pero no de la izquierda de esa que puede gobernar, sino de la izquierda que estorba. Y entonces se quejó de que no había habido información oportuna. ¿Qué quieres decir con información oportuna? A ver, se había ido la luz, entonces, ¿cómo te iban a ir a informar a ti? Pedazo de irresponsable, pedazo de bobo. ¿Cómo te iban a ir a ti a informar lo que estaba pasando?
que un pregonero, querías que el presidente de gobierno fuera a tu casa. Oye, Toño, mira, se fue la luz. Ya te informé oportunamente. No, mira. A las 12:30 fue el corte de luz. A las 2:30 ya estaba reunido el Comité de Seguridad Nacional para trabajar cómo evitar que hubiera daños graves ante un hecho que ya estaba consumado, que era el apagón. Y ahí estaba el presidente de gobierno, que es donde tenía que estar. Estuvo reunido el Comité de Seguridad durante 3 horas. De las 12 a las 12:02 son 2:30, 3 horas son 5:30 de la tarde, y luego se recopiló la información que había, y a las 6:30 estaba dando ya su primer informe, para los pocos que tenían luz, por supuesto, para los pocos que tenían electricidad. ¿Qué querías? ¿Que se saliera del Comité de Seguridad Nacional para irte a decir, ay, se fue la luz? O sea, ¿cómo te lo iban a decir? ¿Cómo te hubieras enterado? Por telepatía. Entre la idiotez de algunos así y la mala leche, la malevolencia, la insidia, la mendacidad, la irresponsabilidad de quienes lo único que quieren es tirar al gobierno, así cueste vidas en España, yo quedé absolutamente derrotado en cuanto a la idea de que no podemos tener una oposición de derecha sensata. ¿Qué la hay? Repito, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es de derecha, es del Partido Demócrata Cristiano de Alemania y tiene muchas ideas que no están de acuerdo con las que yo tengo como hombre de la socialdemocracia. Pero no es una bestia que está buscando cómo destruir a los socialistas como único objetivo en la vida. No. Está buscando sacar adelante Europa con su punto de vista, y su punto de vista que luego hay que equilibrarlo con la de los socialistas, que ya nos decimos, oye, Úrsula, ¿de dónde vas? Pero ella tiene un interés político real en el bienestar de la Unión Europea. El Partido Popular, desgraciadamente, en España, no. Y eso es lo más triste. No se sabe qué pasó. Todo lo que les han dicho, y con alguien me peleé en Twitter, es que dice mi hermano que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad que fue así, 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 así. ¿Y tu hermano qué sabe? Porque la gente de Red Eléctrica de aquí de España no lo sabe. Dile que le llamen. Y todavía le dije, estoy oyendo la segunda intervención que hizo el presidente de gobierno, que hizo Pedro Sánchez ya a las 9 de la noche o algo así. Le dije, oye, dile a tu hermano que llame a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no está enterado de qué pasó, y tu hermanito sí. Tu hermanito sí sabe lo que pasó. Así que esas son las cosas del apagón. No se sabe qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Todo el mundo quiere llevar agua a su molino. La culpa fue del Partido Socialista, la culpa fue de las renovables, la culpa fue de las nucleares, la culpa fue de que faltan renovables, la culpa fue de Francia, la culpa fue de la tía de las muchachas. No, todo el mundo ha propuesto su culpable, pero sin datos. Y es vergonzoso también que los medios de comunicación se hayan hecho eco de esto, de cada barbaridad que dice un tarado, por llenar horas de televisión, horas de radio. Es una vergüenza, absolutamente una vergüenza. Rosy ya está hablando, el apagón no es usual, pues no es usual. ¿Quién provocó el apagón? ¿Cómo sabes que lo provocó alguien en una serie de circunstancias fortuitas que confluyeron en un momento dado? Esa idea de que el mundo tiene que estar ordenado por alguien es conspiranoia pura. Y por ahí se va la gente. Y entonces es muy fácil a gente como tú manipularla a través, como lo intenta hacer Vox, ¿no?